La historia que estás a punto de escuchar no comienza con un grito, comienza con una humillación que partió un destino en dos. Comienza con un niño temblando frente a un hombre millonario que jamás aprendió a mirar hacia abajo sin desprecio. Comienza con una orden que nadie olvidaría jamás: saca a ese niño, y termina, de una forma que ninguno de ellos pudo prever. Quédate hasta el final, porque lo que hizo ese pequeño cambió para siempre la vida de quienes creían tenerlo todo, y de quienes no tenían nada. Aquel niño se llamaba Mateo, tenía 11 años, los zapatos gastados, la camisa heredada de un primo mayor, y unos ojos demasiado serios para alguien de su edad. Ojos de huérfano por dentro, aunque su padre aún respiraba, ojos de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo no era un lugar amable para los pobres. Mateo estaba sentado frente a un computador que valía más que todas las cosas que había tenido en su vida juntas. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Detrás de él, su padre, Andrés, permanecía de pie, rígido, con la gorra entre las manos sudorosas, como si todavía estuviera afuera, en la calle, pidiendo permiso para existir. El lugar parecía otro planeta, una sala fría, blanca, llena de luces silenciosas y filas interminables de servidores zumbando como enjambres invisibles. Todo olía a dinero, a poder, a decisiones que se tomaban lejos del barro y del hambre. Y frente al niño, estaba Ricardo Beltrán, el dueño de todo aquello, un millonario hecho a sí mismo, decían, un genio de los negocios, un hombre que había empezado pobre, y que ahora despreciaba a los pobres con una intensidad casi religiosa. Ricardo observaba a Mateo como si fuera una mancha en una camisa nueva. No veía a un niño, veía suciedad, veía un error, veía algo que debía ser borrado. ¿Quién permitió que este chico entrara aquí? Gruñó con voz baja, tensa, venenosa. Nadie respondió. 2 ejecutivos detrás de él se miraron incómodos. Una mujer se llevó la mano a la boca. Sabían lo que venía. Andrés dio un paso al frente. Señor Beltrán, yo soy el chofer. Me pidió que viniera temprano. No tenía con quién dejar a mi hijo. Él solo iba a esperar en un rincón. No iba a tocar nada. Ricardo giró lentamente. Sus ojos se clavaron en Andrés. ¿Tú creíste que este lugar es una guardería? Preguntó con desprecio. ¿Creíste que porque te pago por manejar mi auto tienes derecho a traer basura aquí dentro? Andrés bajó la cabeza. Mateo apretó los puños. No dijo nada. Nunca decía nada cuando humillaban a su padre, porque si hablaba, podía empeorar las cosas, porque había aprendido que los pobres no ganan discusiones, solo castigos. Saca a ese niño, rugió Ricardo, señalándolo como si fuera un objeto roto. El grito retumbó en la sala. Mateo sintió que algo se le rompía por dentro. No era la primera vez que lo miraban así. En la escuela lo llamaban el hijo del chofer. En el barrio lo llamaban el pobrecito. En la calle lo confundían con un mendigo cuando esperaba a su padre en el auto. Pero esto era diferente. Esto dolía más, porque su padre estaba allí, escuchándolo todo, viéndolo todo, y sin poder hacer nada. Andrés caminó hacia su hijo con los ojos llenos de vergüenza, no de él, de no poder protegerlo. Le puso una mano en el hombro. Mateo, vamos afuera, susurró con la voz rota. El niño se levantó lentamente, pero no caminó, no obedeció de inmediato. Miró a Ricardo Beltrán a los ojos, y por primera vez en su vida, sostuvo la mirada de alguien poderoso sin bajarla. Solo estaba arreglando el error que ustedes no pudieron, dijo en voz baja. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Mateo tragó saliva. El sistema, el que se cayó hace una hora, tenía una puerta abierta. Cualquiera podía entrar. Lo cerré. Silencio. Uno de los ejecutivos miró su tableta. Sus ojos se abrieron. Señor, es verdad. La vulnerabilidad desapareció. Otro tecleó frenéticamente. No puede ser. Llevábamos días con eso. Ricardo no dijo nada. Se acercó lentamente al niño. ¿Tú hiciste eso? Mateo asintió. Mi mamá me enseñó, antes de morir. Ella arreglaba computadoras viejas. Decía que los sistemas son como las personas. Si los miras con paciencia, te dicen dónde duele. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho.
No lo mostró. ¿Y qué más sabes hacer? Preguntó, con voz dura. Mateo dudó. Nada importante. Ricardo sonrió con frialdad. Claro que no. Sera enderezó y miró a Andrés. Llévatelo. Este no es lugar para niños pobres jugando a ser inteligentes. Mateo bajó la cabeza. Ahora sí caminó. Pero algo había cambiado. Los ejecutivos lo miraban distinto, con miedo, con sorpresa, con una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuando padre e hijo salieron, Andrés apretó los dientes. Perdóname, hijo. Mateo negó con la cabeza. No hiciste nada malo, papá. Pero por dentro, algo ardía, una mezcla de vergüenza, rabia y una promesa silenciosa. Esa noche, en su pequeño cuarto de paredes agrietadas, Mateo no durmió. Pensó en su madre, en cómo limpiaba teclados rotos como si fueran tesoros, en cómo decía que el mundo estaba lleno de puertas cerradas y de mentirosos con llaves falsas. Pensó en Ricardo Beltrán, en su voz, en su desprecio, en su orden. Saca a ese niño, y juró, sin decirlo en voz alta, que algún día, ese hombre entendería lo que era sentirse pequeño, muy pequeño. 2. Preguntas quedaron flotando en el aire, como heridas abiertas. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué escondía su talento detrás de aquella apariencia pobre? ¿Y qué pasaría cuando el poderoso Ricardo Beltrán descubriera que había humillado al único niño capaz de destruir, o salvar, todo lo que había construido? La madrugada cayó sobre el barrio como una manta húmeda y sucia. Las luces parpadeaban en los postes viejos, y los perros callejeros buscaban comida entre bolsas rotas. En una casa pequeña, construida con bloques desiguales y techo de lata, Mateo seguía despierto. Estaba sentado en el borde de su cama, con una laptop antigua sobre las piernas. No era suya, la había rescatado de la basura meses atrás, cuando acompañaba a su padre a dejar un auto en una zona rica de la ciudad. La pantalla tenía una grieta, la batería duraba 20 minutos, pero funcionaba. Para Mateo, eso era suficiente para entrar en otro mundo. Andrés dormía en una silla, con la espalda encorvada, aún con el uniforme del trabajo. Tenía las manos ásperas, marcadas por años de cargar maletas ajenas, abrir puertas ajenas, manejar destinos ajenos. Mateo lo miró, sintió un nudo en el pecho, recordó la humillación, el grito, las miradas, el desprecio, y recordó a su madre, Clara, antes de enfermar, antes de desaparecer lentamente de la vida como una vela sin oxígeno. Ella le había enseñado todo lo que sabía, no con libros caros, sino con chatarra electrónica, cables pelados y paciencia infinita. El conocimiento no pide permiso, le decía, entra por donde puede. Mateo encendió la laptop, conectó un pequeño dispositivo USB, hecho con piezas recicladas. Sus dedos se movieron rápidos, no por venganza, no todavía, por curiosidad, por esa herida invisible que deja la humillación. Cuando se clava profundo, buscó el nombre de la empresa de Ricardo Beltrán, los servidores, las rutas públicas, nada ilegal, solo mirar, solo entender, y lo que encontró lo dejó helado. Sistemas mal protegidos, capas de seguridad viejas, puertas cerradas, con candados oxidados, un imperio construido sobre cimientos agrietados. Mateo se reclinó en la cama, no sonrió, no celebró, solo susurró, señor Beltrán, usted no sabe lo frágil que es su mundo. A la mañana siguiente, Andrés despertó con un dolor en el cuello y el mismo peso en el alma. El trabajo, el sueldo mínimo, el alquiler atrasado, el uniforme planchado con cuidado. Mateo le sirvió un café aguado. Papá, dime, hijo, ¿alguna vez fuiste feliz cuando eras niño? Andrés lo miró sorprendido. Pensó unos segundos. Sí, cuando todavía creía que si uno trabajaba duro, el mundo era justo. Mateo bajó la mirada. Yo todavía quiero creer. Eso. Andrés le revolvió el cabello. Y deberías. No sabía que estaba mintiendo sin querer. Ese mismo día, en el edificio de Beltrán Corporation, el caos comenzó de forma silenciosa. Un error pequeño, un retraso mínimo, una notificación que no llegó. Ricardo gritaba en su oficina. Esto es incompetencia, señor. Los sistemas están lentos. Me importa una maldita nada. Arreglen esto. Los técnicos sudaban,
Revisaban líneas, protocolos. Nada funcionaba como antes. No era un ataque, no era un sabotaje, era algo peor. Alguien conocía el sistema demasiado bien. Ricardo recordó al niño, el rostro sucio, la voz temblorosa, la frase, cerré la puerta abierta, sacudió la cabeza, imposible, pero la duda ya estaba sembrada. Esa tarde, cuando Andrés fue a recogerlo, lo llamaron a la oficina principal. Ricardo lo esperaba de pie. Tu hijo. Andrés sintió que el estómago se le hundía. Señor, si hizo algo malo, tráelo. Mañana. ¿Para qué? Ricardo apretó los labios. Para comprobar algo. Andrés salió temblando. Esa noche, le contó todo a Mateo. No sé qué quiere, pero no me gusta, dijo. Si te metiste en algo raro. Mateo negó con la cabeza. No, hice nada malo, y era verdad, todavía, pero el destino ya había comenzado a girar, lento, implacable, como una máquina enorme despertando. Mientras tanto, en una esquina olvidada del centro, un indigente observaba los edificios lujosos con ojos cansados. Nadie sabía su nombre real, todos lo llamaban Elías. Dormía entre cartones, comía sobras, y ocultaba un pasado que ni el polvo podía borrar. Había trabajado muchos años atrás, para Ricardo Beltrán, había sido su socio, hasta que un engaño lo dejó sin nada, ni empresa, ni dinero, ni identidad, solo calle, solo frío, solo silencio. Esa noche, Elías miró un anuncio gigante con el rostro de Ricardo sonriendo, escupió al suelo, todo vuelve, tarde o temprano, y en otra parte de la ciudad, un niño pobre dormía sin saber que su nombre ya se estaba convirtiendo en una amenaza invisible. Dos preguntas quedaron suspendidas en la oscuridad. ¿Qué quería realmente Ricardo Beltrán con Mateo al llamarlo de nuevo a su oficina? ¿Y qué papel tendría aquel misterioso indigente, marcado por un antiguo engaño, en el destino del niño humillado? El amanecer llegó cubierto de un cielo gris, pesado, como si la ciudad presintiera que algo estaba a punto de quebrarse. Mateo se puso la misma camisa gastada del día anterior. La lavó a mano durante la noche, frotando con jabón barato hasta que los nudillos le ardieron. No por vanidad, sino por respeto a su padre. No quería ser otra carga más. Andrés apenas probó el desayuno. Hijo, si ese hombre te dice algo, tú bajas la cabeza, ¿sí? No respondas. No lo mires fijo. Mateo asintió, pero dentro de él, algo se había endurecido. No era odio, era claridad. El edificio de Beltrán Corporation se alzó frente a ellos como una muralla de vidrio y acero. Guardias impecables, puertas automáticas, pisos que reflejaban los zapatos rotos del niño como si fueran una burla silenciosa. Los hicieron esperar en una sala fría, sin ventanas, sin relojes. Ricardo Beltrán tardó 40 minutos en aparecer. Entró, con paso firme, traje perfecto, mirada de cuchillo. Se detuvo frente a Mateo, lo observó de arriba a abajo. Siéntate. Mateo obedeció. Andrés quedó de pie, como siempre, invisible. Ayer mi empresa perdió millones por errores que nadie supo explicar, dijo Ricardo lentamente, y hoy, mágicamente, esos errores desaparecieron durante la madrugada. Mateo no respondió. Solo una persona ha demostrado entender mis sistemas sin tener acceso a ellos, continuó. Tú. Andrés tragó saliva. Señor, mi hijo solo es un niño. Ricardo levantó una mano. Silencio. Miró de nuevo a Mateo. Quiero que trabajes para mí. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo? Susurró Andrés. No hablo contigo. Mateo alzó la vista. ¿Trabajar en qué? En lo que sabes hacer. Detectar fallas. Prevenir ataques. Pensar. Mateo dudó. ¿Me pagaría? Ricardo arqueó una ceja. Mucho más de lo que tu padre gana. En un año. Andrés abrió la boca. Señor, eso no es correcto. Es un niño. Ricardo lo fulminó con la mirada. Es pobre, y los pobres no eligen, aceptan. Mateo sintió que algo se le encendía en el pecho. No soy una cosa. Ricardo se acercó lentamente. Aquí dentro. Lo eres. Silencio. Pesado. Mateo respiró hondo. Acepto. Andrés lo miró horrorizado. Mateo, papá, es solo por un tiempo. Ricardo sonrió, no con alegría, con posesión. Bienvenido a mi mundo, niño.
Así comenzó. Mateo fue llevado a una oficina pequeña dentro del área técnica. Le dieron una computadora moderna, pantallas enormes, acceso limitado. Nadie le habló, nadie le sonrió. Era el hijo del chofer. El experimento, el error con patas. Los ingenieros murmuraban a sus espaldas. ¿Qué hace aquí? Seguro lo usan para limpiar servidores. Pero Mateo trabajaba, en silencio, horas, días, semanas. Cada sistema que tocaba mejoraba, cada error se reducía, cada amenaza se extinguía antes de nacer. Y con cada logro, el desprecio crecía. No lo felicitaban, lo usaban. Ricardo lo observaba desde lejos, como se observa a un animal raro, útil, pero inferior. Mientras tanto, Andrés veía menos a su hijo. Turnos largos, viajes repentinos. Ricardo lo mantenía ocupado, cansado, le pagaba mejor, lo suficiente para callar, para aceptar, para agradecer. Y en la ciudad, Elías seguía viviendo entre basura y sombras. Una noche, rebuscando en un contenedor cerca del edificio corporativo, encontró una credencial vieja, el logo de Beltrán Corporation, un nombre, Mateo Álvarez, fotografía borrosa, un niño. Elías frunció el ceño. ¿Un niño en la empresa de Ricardo? Algo se movió en su memoria. Recordó a Clara, la mujer dulce que reparaba computadoras hace años, la esposa de Andrés, la única persona que alguna vez le dio pan cuando ya era un mendigo. Su hijo, susurró. El pasado comenzó a latir. Mateo, mientras tanto, se sentía atrapado. Dinero en casa, comida, techo sin goteras, pero un precio invisible. Ricardo empezó a exigirle cosas más complejas, entrar en sistemas ajenos, mover datos, borrar rastros. Es legal, decía. Confía en mí. Mateo no confiaba, pero obedecía, por su padre, por la memoria de su madre, por miedo a volver a ser nada. Una noche, solo en su oficina, encontró un archivo oculto, con nombres, empresas quebradas, socios arruinados, entre ellos, Elías Rojas. Su corazón se aceleró, recordó a su madre hablándole de un hombre bueno, traicionado, dejado en la calle. Todo encajó, el engaño, la fortuna, el imperio. Ricardo Beltrán no solo era cruel, era un ladrón elegante. Mateo cerró el archivo, con manos temblorosas. El niño humillado entendió entonces que no estaba trabajando para un hombre poderoso, sino para un monstruo bien vestido. Dos preguntas quedaron suspendidas como cuchillas en el aire. ¿Se atrevería Mateo a enfrentar la verdad sobre el pasado oscuro de Ricardo, aun sabiendo que podría destruir a su propia familia? Y descubriría Ricardo que el niño al que humilló estaba empezando a convertirse en el mayor peligro para su imperio. Mateo no volvió a dormir igual desde aquella noche. El archivo con el nombre de Elías Rojas ardía en su memoria como una herida abierta. No era solo un dato, era una historia rota. Un hombre convertido en indigente por el mismo millonario que ahora le ordenaba sonreír y obedecer. Durante días, el niño caminó por los pasillos de cristal como un fantasma pequeño entre gigantes ciegos. Escuchaba, observaba, memorizaba, aprendió dónde estaban las cámaras, qué guardias se quedaban dormidos después del almuerzo, qué oficinas se vaciaban los viernes por la tarde. No buscaba venganza, buscaba entender, y, en el fondo, proteger a su padre, porque Ricardo Beltrán ya no fingía amabilidad. Empezó a llamarlo a su despacho, a solas. «Te estás volviendo lento», le dijo una tarde, sin levantar la vista de sus pantallas. «Antes resolvías esto en minutos». «Lo siento, señor. No me pidas perdón. Dame resultados». Mateo apretó los dientes. «Sí, señor». Ricardo levantó la mirada. «Y otra cosa, tu padre está cometiendo errores al volante. Pequeños, pero los errores cuestan caro». Mateo sintió un frío atravesarle el pecho. «Mi papá maneja bien, eso lo decido yo». Silencio. Ricardo se inclinó hacia adelante. «No olvides quién te dio esta oportunidad. Tú y tu padre eran nadie, indigentes con uniforme. Yo los saqué del barro». Mateo bajó la cabeza, pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, no fue a casa. Caminó varias horas por calles oscuras, alejándose de los edificios brillantes. Buscaba algo que no sabía cómo encontrar, hasta que lo vio. Un hombre delgado,
cubierto con una manta sucia, durmiendo junto a una panadería cerrada. Mateo se acercó despacio. «Señor, ¿usted es Elías?» El hombre abrió los ojos con dificultad. «¿Quién pregunta?» «Mi mamá se llamaba Clara». Elías se incorporó como si lo hubieran golpeado. «Clara, la mujer de las manos llenas de cables», susurró. Mateo asintió. «Soy su hijo». El silencio se volvió pesado. Elías empezó a llorar sin hacer ruido. Ella era buena, demasiado para este mundo. Mateo se sentó a su lado, le contó todo, el trabajo, la humillación, el archivo. «Ricardo», Elías cerró los puños. «Ese hombre destruyó mi vida, y ahora está usando la tuya. No sé qué hacer», dijo Mateo. «Si me enfrento a él, puede echar a mi papá, dejarnos otra vez en la calle». Elías lo miró con ojos cansados. «A veces, hijo, uno ya está en la calle, aunque duerma bajo techo». Mateo comprendió. No respondió, solo miró al suelo. «Puedo ayudarte», dijo Elías. «Yo conozco secretos que ni sus socios recuerdan». Mateo dudó. «¿Por qué ayudarme?» «Porque tu madre me dio pan cuando yo era nadie, y porque tú no mereces cargar con los pecados de un millonario enfermo». Se dieron la mano, pequeña, temblorosa, firme. Desde ese día, Mateo empezó a vivir una doble vida. De día, el niño obediente en el imperio de cristal. De noche, el hijo de la mujer buena, planeando con un mendigo cómo sobrevivir al monstruo. Ricardo, mientras tanto, observaba cambios. Mateo ya no bajaba tanto la mirada, hablaba menos, pensaba más. «Ese niño está creciendo», le dijo a uno de sus ejecutivos. «Y los pobres no deben crecer demasiado». Decidió probarlo. Una semana después, convocó a todo el personal técnico, incluido Mateo. «Hoy haremos una auditoría interna», anunció, «y quiero ver quién es realmente indispensable aquí». Miró directamente al niño, «y quién solo es un error al que todavía no hemos borrado». Mateo tragó saliva. Sabía que esa auditoría no era un juego, era una trampa. 2 preguntas quedaron suspendidas en la penumbra. ¿Lograría Mateo ocultar su alianza con Elías sin que Ricardo descubriera su traición silenciosa? ¿O el millonario, acostumbrado a destruir vidas, daría el primer golpe antes de que el niño pudiera proteger a su padre? La auditoría comenzó a las 8 en punto. Las luces blancas inundaron la sala técnica como un interrogatorio sin palabras. Ingenieros alineados, pantallas encendidas, supervisores observando cada movimiento, y en el centro, como un rey sin corona, Ricardo Beltrán. Mateo ocupó su lugar en silencio, sentía el pulso en las sienes, recordó las palabras de Elías: «Cuando un monstruo sonríe, ya decidió a quién va a devorar». Ricardo caminó lentamente entre los escritorios. «Hoy sabremos quién vale lo que cobra, y quién solo ocupa espacio». Se detuvo detrás de Mateo. «Empieza tú». Mateo respiró hondo. Proyectaron un sistema cerrado, complejo, nuevo, diseñado para confundir. «Tienes 1 hora», dijo Ricardo. «Si fallas, vuelves a donde perteneces». No dijo a casa, dijo a dónde perteneces. Mateo comenzó a trabajar. Minuto 1, minuto 10. Los técnicos murmuraban: «Es imposible, ni siquiera nosotros entendemos ese módulo». Ricardo observaba, sin parpadear. Mateo avanzaba lento, demasiado lento. Era parte del plan. Había descubierto algo días antes, un acceso oculto preparado como trampa. Si entraba ahí, el sistema registraría una violación interna, la excusa perfecta para destruirlo. A los 40 minutos, Ricardo sonrió. «Se acabó tu suerte, niño». Mateo alzó la vista. «Aún tengo 20 minutos. No los necesitas». Ricardo hizo una seña. 2 guardias se acercaron. «Es suficiente. Demostraste lo que vales». Mateo se levantó despacio. «No he terminado». Ricardo lo miró con desprecio. «Te di demasiado tiempo». «No», respondió Mateo con voz firme. «Usted me dio una trampa». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se tensó. «¿Qué era? ¿Dijiste?» Mateo presionó una tecla. La pantalla cambió. Aparecieron líneas ocultas, rutas falsas, puertas invisibles. «Este acceso», dijo Mateo, «fue creado hace 3 días desde su terminal privada, no por seguridad, sino para acusar a alguien». Silencio absoluto.
Uno de los ingenieros abrió la boca. Señor, eso es cierto. Ricardo se puso rojo. Cállate. Mateo continuó. Si yo entraba ahí, quedaría marcado como intruso interno. Podría despedirme, o algo peor. Ricardo dio un paso al frente. Tú no sabes con quién estás hablando. Mateo sostuvo su mirada. Cicer, los guardias dudaron. Ricardo gritó. Sáquenlo. Andrés estaba afuera, esperando en el auto, sin saber que su hijo estaba a segundos de perderlo todo. Pero antes de que tocaran a Mateo, una voz se escuchó desde la puerta. Déjenlo. Todos giraron. Era Elías. Aseo lo había dejado pasar creyendo que era un simple mendigo más. Ropa vieja, barba sucia, ojos firmes. ¿Quién es este indigente? Rugió Ricardo. Elías avanzó. Alguien que tú intentaste borrar. Sacó un viejo documento plastificado. Contrato original de sociedad. Mi nombre estaba junto al tuyo. Ricardo palideció. Eso es falso. Tú me quitaste todo, dijo. Elías, me dejaste en la calle, me borraste del sistema, igual que intentas borrar a este niño ahora. Los empleados miraban atónitos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Ricardo respiraba con dificultad. Seguridad. Si me tocas, dijo Elías, todo esto se copiará automáticamente a servidores externos. Era mentira, pero sonó real. Ricardo dudó. Por primera vez en años, el niño pobre, el mendigo, dos fantasmas que se negaban a desaparecer. Ricardo retrocedió. Un paso, lárguense. Mateo no se movió. Mi padre. Ricardo apretó los puños. Que se vaya contigo. Elías sonrió con tristeza. No puedes humillarlos más, porque ya no te tienen miedo. Ricardo gritó, pero nadie obedeció. Mateo salió con Elías. Andrés los esperaba. ¿Qué pasó? Mateo lo abrazó fuerte. Nos vamos, papá. No miraron atrás. Esa noche, en su casa humilde, Andrés lloró al enterarse de todo. Perdóname por no protegerte. Mateo negó. Me protegiste enseñándome a no odiar. Elías se quedó con ellos. No como mendigo, como familia. Pero Ricardo no había terminado. Desde su oficina oscura, juró destruirlos, porque los poderosos no perdonan que los pobres se levanten. 2. Preguntas quedaron abiertas como heridas nuevas. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Ricardo Beltrán para vengarse del niño que expuso su engaño? ¿Podrán Mateo, su padre y el antiguo mendigo sobrevivir cuando un millonario herido decide convertir el orgullo en guerra? Ricardo Beltrán no durmió esa noche. Caminó descalzo por su mansión silenciosa, con una copa intacta en la mano y la rabia desbordándole por los ojos. No era la pérdida de un niño lo que lo atormentaba, era la humillación. Por primera vez en décadas, alguien pobre le había dicho no. Un chofer, un huérfano a medias, un mendigo, basura, según su mundo, y sin embargo, habían salido caminando, con la cabeza en alto, mientras él se quedaba rodeado de empleados que ya no lo miraban igual. Tomó el teléfono. Activa el protocolo gris. ¿Está seguro, señor? Hazlo. Colgó. Mientras tanto, en una casa pequeña de paredes agrietadas, Mateo no podía dormir. Elías roncaba en el sillón. Andrés permanecía sentado junto a la ventana, fumando en silencio. Hijo, dijo sin mirarlo. Ricardo no. Es un hombre que olvide. Lo sé. Tal vez debimos quedarnos callados. Mateo negó lentamente. Si me quedaba, algún día me convertiría en él. El silencio se llenó de un ruido lejano. Sirenas. No cerca, aún. A la mañana siguiente, Andrés salió temprano a buscar trabajo. Mateo acompañó a Elías al mercado a comprar pan. Cuando regresaron, la casa estaba rodeada. 4 camionetas negras, hombres con trajes oscuros, vecinos mirando desde lejos. Mateo sintió que el estómago se le caía. Llegó, susurró Elías. Ricardo descendió de un auto brillante, traje gris, sonrisa tranquila, ojos vacíos. Mateo, dijo con falsa suavidad. Solo quiero hablar. Mateo salió. Déjenos en paz. Ricardo observó la casa. Bonito lugar. Frágil. Mateo apretó los puños. ¿Qué quiere? Arreglar lo que rompiste. Usted rompió muchas cosas antes. Ricardo suspiró. Eres inteligente. Demasiado para vivir así. Se acercó un paso. Vuelve conmigo. Te daré estudios, dinero, poder.
Tu padre tendrá un sueldo que jamás soñó. Mateo negó. No quiero su mundo. Ricardo sonrió. Entonces tendrás el mío. Hizo una seña. Uno de los hombres mostró documentos. Orden de desalojo. Deuda acumulada. Terreno vendido. Mateo sintió que el aire desaparecía. Esto es ilegal. No cuando el sistema te pertenece, respondió Ricardo. Elías avanzó. Eres un cobarde. Ricardo lo miró con desprecio. Tú deberías estar muerto. Esa noche, durmieron en la calle, con cartones, con frío. Andrés regresó y cayó de rodillas al ver la casa vacía. Fue mi culpa. Mateo lo abrazó. No, fue su miedo. Pasaron días, semanas. El dinero se acabó. Elías enfermó. Andrés buscó trabajo sin éxito. Mateo dejó de ser niño. Vendió chatarra. Reparó celulares. Pidió ayuda sin agachar la cabeza. Una tarde, Ricardo apareció de nuevo. Solo. Mírate, dijo. Esto es lo que pasa cuando un pobre cree que puede desafiar a un millonario. Mateo lo miró sin odio. Y mírese usted, rodeado de todo, y muerto por dentro. Ricardo levantó la mano, pero no lo golpeó. Se marchó. Esa noche, Elías empeoró. Tos, fiebre, delirio. Ricardo, me robó. Mi nombre, susurraba. Mateo lo sostuvo. No estás solo. Elías sonrió débil. Tu madre estaría orgullosa. Y cerró los ojos. Para siempre. Mateo lloró sin gritar. Andrés abrazó su cuerpo. Un mendigo menos para la ciudad. Un hombre bueno menos para el mundo. Pero una verdad más dentro del corazón de un niño pobre. Mateo se levantó. Se secó las lágrimas. Y tomó una decisión. No huiría más. No pediría más. Ricardo Beltrán no solo le había quitado su casa, le había quitado a su familia. Y eso, no se perdona. Dos preguntas quedaron clavadas en el aire como cuchillos silenciosos. ¿Qué hará Mateo ahora que ya no tiene nada que perder? ¿Y qué tan lejos llegará Ricardo cuando descubra que creó al único enemigo que no puede comprar, ni humillar? Mateo enterró a Elías al amanecer. No hubo flores, no hubo discursos, solo tierra húmeda, manos temblorosas y un silencio pesado que parecía caer del cielo. Andrés se arrodilló frente a la tumba improvisada. Perdóname, hermano. Mateo no lloró más. Algo dentro de él se había secado, como si las lágrimas ya no sirvieran para nada. Esa misma mañana, mientras el sol apenas tocaba los techos oxidados del barrio, el niño que había sido humillado tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No se la dijo a su padre, no pidió permiso, no pidió bendición, solo actuó. Durante semanas, Mateo había guardado copias ocultas de archivos de la empresa de Ricardo, no completos, no suficientes para destruirlo, todavía, pero sí suficientes para entenderlo. Su red, sus socios, sus empresas fantasmas, sus deudas escondidas, sus fraudes silenciosos. Mateo volvió a encender la vieja laptop rescatada de la basura. La pantalla parpadeó, como un corazón cansado que se niega a dejar de latir. Por mamá, susurró, por Elías, por papá. Comenzó, primero, rastreó los movimientos financieros secundarios de Ricardo. Luego, las empresas a nombre de terceros. Después, las rutas ocultas de dinero. No robó, no destruyó, solo observó, como quien estudia a un animal peligroso antes de acercarse. Andrés, mientras tanto, intentaba sobrevivir. Manejaba autos ajenos por horas, cargaba cajas, dormía poco. Hijo, le dijo una noche, no quiero que te pierdas, aunque seamos pobres. Mateo lo abrazó. Nunca me perderé, papá, pero por dentro ya estaba lejos, muy lejos. Ricardo también se movía. Había activado contactos antiguos, hombres que no dejaban rastro, hombres que solucionaban problemas. Encuéntrenlo, ordenó, pero no lo toquen. Todavía, quería que Mateo lo viera venir. Quería que tuviera miedo. Una tarde, mientras Mateo reparaba un celular por unas monedas, notó algo. Una camioneta negra, vidrios oscuros, estacionada desde hacía 2 horas. No se movía, no encendía, solo observaba. Mateo entendió. Esa noche, le dijo a su padre, tenemos que irnos. ¿Otra vez? Solo unos días. Andrés no preguntó. Empacaron lo poco que tenían. Caminaron hasta una zona olvidada, cerca del río. Una casa abandonada, sin puertas,
sin ventanas, pero invisible. Allí, Mateo trabajó como nunca, días sin dormir, ojeras profundas, manos temblorosas. Encontró algo grande, algo que ni Elías había visto completo, un archivo llamado Proyecto Génesis. Dentro, pruebas de cómo Ricardo había provocado la quiebra de empresas pequeñas, robando contratos, falsificando firmas, destruyendo familias, entre ellas, la de Elías. Mateo cerró los ojos, respiró hondo, no más, pero entonces cometió un error. Uno solo, conectó su laptop a una red abierta, durante 3 segundos, suficientes. En la oficina de Ricardo, una alerta parpadeó. Ubicación aproximada. Ricardo sonrió. Te encontré, niño, esa noche, mientras Mateo dormía por primera vez en días. Andrés escuchó un ruido, pasos, puertas forzadas, sombras. Se levantó, demasiado tarde. Lo golpearon. Mateo despertó con un grito ahogado. Hombres alrededor, manos sujetándolo, una aguja, oscuridad. Cuando abrió los ojos, estaba en una habitación fría, amarrado a una silla, luces blancas, y frente a él, Ricardo Beltrán, aplaudiendo lentamente. «Bravo», dijo. El hijo del chofer quiso jugar a ser Dios. Mateo escupió sangre. «¿Dónde está mi padre?» Ricardo se inclinó. «Vivo, por ahora», sonrió. «Vamos a hablar de lo que robaste». Mateo entendió. La guerra había comenzado, y esta vez, no había calle a la cual huir. 2 preguntas quedaron suspendidas como un último latido antes del abismo. ¿Podrá Mateo salvar a su padre ahora que está en manos del hombre que más lo odia? ¿O la humillación del pasado se transformará en la venganza, más cruel que un millonario puede ejecutar contra un niño pobre? Mateo despertó con la boca seca y un dolor profundo en la cabeza. La habitación era pequeña, sin ventanas. Las paredes blancas parecían acolchadas, como si incluso los gritos estuvieran prohibidos allí dentro. Tenía las muñecas atadas con correas de plástico, apretadas hasta entumecerle los dedos. Frente a él, Ricardo Beltrán observaba un monitor con calma quirúrgica. «No te muevas», dijo sin mirarlo. «Las correas son sensibles. Si forcejeas, cortan». Mateo apretó los dientes. «¿Dónde está mi padre?» Ricardo suspiró, como si la pregunta fuera una molestia menor. «En un lugar seguro, por ahora. Si le hace algo». Ricardo se giró lentamente. «¿Qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Me vas a demandar?» Se inclinó hasta quedar frente a su rostro. «No tienes nada, ni casa, ni dinero, ni nombre importante, solo talento, y eso ahora me pertenece». Mateo escupió al suelo. «Usted no es dueño de las personas». Ricardo sonrió. «Los pobres creen eso». Chasqueó los dedos. 2 hombres entraron con una laptop. «Vamos a simplificar esto», continuó. «Tú entraste en mis archivos, copiaste información. Quiero todo». Mateo negó con la cabeza. «No, no». Ricardo levantó una ceja. «Entonces tu padre pierde su trabajo». Mateo soltó una risa amarga. «Ya lo perdió. Entonces pierde sus piernas». El silencio cayó como una losa. Mateo sintió que el pecho le ardía. «Usted no haría eso». Ricardo se acercó más. «Ya hice cosas peores». Ordenó que colocaran la laptop frente al niño. «Te daré 2 opciones. Me entregas todo, o tu padre se convierte en otro mendigo más, arrastrándose por la ciudad». Mateo cerró los ojos. Vio a Andrés cansado, humillado, con las manos rotas por el trabajo. «No tiene que ser así», susurró. Ricardo golpeó la mesa. «Tiene que ser como yo diga». Mateo respiró hondo, y mintió. «Está bien, lo haré». Ricardo sonrió satisfecho. «Buen chico». Le soltaron una mano. Mateo comenzó a teclear. Lento, torpe, como si estuviera nervioso. Introdujo contraseñas falsas, archivos incompletos, rutas equivocadas. Ricardo observaba, confiado. No sabía que Mateo había creado un sistema espejo, una copia fantasma. Cada cosa que entregaba también se enviaba a otro lugar, a una red pública, imposible de detener por completo. Pasaron horas. Mateo sudaba, sus manos temblaban. Ricardo bebía café. «¿Cuánto falta?» «Casi». En otra parte de la ciudad, computadoras comenzaron a recibir fragmentos de información extraña, contratos, firmas,
movimientos de dinero, nada completo aún, pero suficiente para sembrar dudas en socios. Silenciosos, Mateo terminó. Ya está. Ricardo revisó los archivos. Parecían reales. Bien, se acercó. Tal vez no seas tan inútil después de todo. Mateo levantó la vista. Ahora, mi padre. Ricardo hizo una seña. Una pantalla se encendió. En la pared apareció Andrés, atado a una silla, golpeado, pero vivo. Mateo contuvo el llanto. Papá. Andrés habló con dificultad. Hijo, no hagas nada por mí. Ricardo apagó la pantalla. Tranquilo, vivirá, si tú sigues portándote bien. Mateo comprendió. Nunca lo soltarían. Siempre habría otra amenaza, otro chantaje, otro precio. Esa noche, lo encerraron en una habitación sin luz, solo, con el zumbido de los servidores detrás de los muros. Pensó en su madre, en Elías, en su casa perdida, y por primera vez, tuvo miedo de verdad, pero también entendió algo más. Ricardo creía haber ganado, y los hombres como él se vuelven descuidados cuando creen tener todo bajo control. Mateo sonrió en la oscuridad. Había sembrado algo, aún no era suficiente, pero crecería. Dos preguntas quedaron vibrando en el aire, como un eco oscuro. Descubrirá Ricardo que los archivos entregados por Mateo eran solo una parte de un plan mucho más grande, y cuánto tiempo podrá resistir el niño antes de que el miedo por su padre lo obligue a rendirse por completo. Mateo pasó 3 días encerrado, sin reloj, sin ventanas, sin saber si era de día o de noche, solo comida fría deslizada por una ranura, y el zumbido constante de las máquinas, como un enjambre invisible recordándole que estaba en el corazón del monstruo. Pensaba en su padre, en si seguía vivo, en si gritaba su nombre, en si lo odiaría por haberlo metido en todo aquello, pero no se permitió llorar, porque el llanto debilita, y él ya no podía darse ese lujo. El cuarto día, la puerta se abrió. Ricardo entró solo, traje impecable, sonrisa tranquila. Los archivos que me diste funcionaron. Mateo no respondió. Mis socios están tranquilos otra vez, las cuentas limpias, los problemas enterrados. Se sentó frente a él. Eres brillante, lo admito. Mateo alzó la mirada. Entonces libere a mi padre. Ricardo negó lentamente. No seas ingenuo, tú eres mi seguro. Mateo sintió el golpe en el estómago. Cumplí mi parte, y yo cumplí la mía. Está vivo. Se levantó. Eso es más de lo que merecen los pobres cuando juegan a ser grandes. Salió. Mateo quedó solo otra vez. Pero esa noche, algo cambió. Un leve parpadeo en la pared, casi invisible. Mateo reconoció el patrón. No era un error, era una señal. Alguien estaba usando el canal oculto que él había creado. Alguien había recibido los archivos fantasmas. Horas después, en oficinas elegantes, en despachos cerrados, en salas silenciosas de hombres con trajes caros, comenzaron a llegar fragmentos de verdad, contratos falsificados, cuentas secretas, nombres borrados, el nombre de Elías Rojas, y el de muchos otros. Ricardo lo ignoró al principio, hasta que comenzaron las llamadas, rostros tensos en videollamadas privadas, socios nerviosos. Ricardo, hay rumores, documentos, alguien sabe demasiado. Ricardo gritó, cállense, es mentira, pero su mano temblaba. Ordenó revisar los sistemas. Los técnicos no encontraron nada, porque Mateo había aprendido a esconderse donde nadie buscaba, en lo simple, en lo sucio, en lo invisible. Esa noche, Ricardo bajó al sótano donde tenían a Andrés. Lo observó largo rato. Andrés estaba débil, pero vivo. Tu hijo es inteligente, dijo Ricardo. Demasiado. Andrés escupió al suelo. Nunca será como tú. Ricardo sonrió con frialdad. No, será peor, porque lo hice yo. Subió furioso, y tomó una decisión. Si el niño era el problema, el padre sería la solución. Al día siguiente, llevaron a Mateo a una sala grande, pantallas encendidas, guardias alrededor. Ricardo lo esperaba. Tenemos un nuevo trato. Mateo permaneció en silencio. Trabajarás solo para mí, permanentemente. Vivirás aquí, dormirás aquí. Mateo negó. No. Ricardo levantó una tableta. Mostró un video en directo. Andrés, atado,
sangrando por la ceja. Cada vez que digas no, susurró, él pierde algo. Mateo gritó. Basta. Ricardo se acercó. ¿Aceptas? Mateo temblaba. Todo su cuerpo pedía rendirse, ser pequeño, callar, sobrevivir. Miró la pantalla, a su padre, a los ojos cansados que siempre lo protegieron, y entendió algo terrible, aunque aceptara. Ricardo nunca los dejaría ir. Siempre habría otra amenaza, otro chantaje, otra jaula. Mateo cerró los ojos, respiró, y dijo, no. Ricardo lo golpeó. Mateo cayó al suelo. Escuchó el grito de su padre desde la pantalla, pero no retiró su palabra. Ricardo gritó como un animal herido. Llévenselo. Lo arrastraron de regreso a la celda. Esa noche, mientras sangraba en silencio, Mateo activó lo último que le quedaba. Un archivo final, un mensaje oculto, una bomba silenciosa. No destruiría a Ricardo de inmediato, pero rompería la base de su poder. Las cuentas más profundas, los acuerdos más sucios, todo empezó a moverse, lento, como un edificio que cruje antes de caer. Mateo sonrió con los labios partidos. Quizá moriría, quizá su padre también, pero el mundo de Ricardo ya estaba herido, y los imperios heridos sangran. Dos preguntas quedaron temblando en la oscuridad, como el último aliento antes del final. ¿Logrará Mateo salvar a su padre antes de que Ricardo, desesperado, cruce un límite irreversible? ¿O el niño humillado tendrá que pagar con su propia vida el precio de haber tocado al hombre que se creía intocable? La madrugada llegó sin anunciarse. No hubo sirenas, no hubo gritos, solo un silencio extraño, pesado, diferente al de otros días. Mateo despertó en el suelo frío de su celda con un presentimiento clavado en el pecho. Algo había cambiado. El zumbido constante de los servidores se había detenido por momentos, como si el corazón del edificio dudara en seguir latiendo. Pasos, gritos lejanos, puertas cerrándose, órdenes confusas. Mateo sonrió con dificultad. Su último archivo había despertado. En los niveles más profundos del sistema de Ricardo, las cuentas ocultas comenzaron a bloquearse entre sí. Los contratos falsos se copiaban de forma automática en redes privadas de antiguos socios. Empresas fantasmas quedaron congeladas. Fondos imposibles de justificar aparecieron donde no debían. No era una explosión, era algo peor. Un derrumbe lento, silencioso, imparable. En su oficina, Ricardo Beltrán arrojó una pantalla contra la pared. «Arreglen esto», gritaba, «arreglen todo». Los técnicos temblaban. «Señor, los accesos están muertos». «¿Cómo que muertos?». «No responden». Alguien cerró las rutas principales desde dentro. Ricardo entendió. El niño, el hijo del chofer, el huérfano invisible, el error, que no supo borrar. Tomó su arma y bajó al sótano, donde estaba Andrés. Andrés levantó la vista al oír los pasos. «Si vas a matarme, hazlo rápido». Ricardo lo miró con desprecio. «Tu hijo destruyó mi mundo». Andrés respiró hondo. «No, tú lo destruiste primero». Ricardo levantó el arma, pero su mano temblaba, por primera vez, no por miedo, por vacío. Todo lo que era, ser, estaba cayendo, y entonces, una voz sonó detrás de él. «Si le disparas, todo lo que queda desaparecerá». Ricardo giró. Mateo estaba allí, delgado, golpeado, pero de pie. Uno de los guardias yacía inconsciente detrás. Ricardo rió con amargura. «¿Crees que puedes detenerme?». Mateo lo miró con cansancio. «No vine a detenerlo». Se acercó a su padre, lo abrazó. «Vine a terminar esto». Ricardo apretó los dientes. «Eres igual que yo». Mateo negó. «No, yo todavía sé amar». Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «Sura». Sistema central está vacío. Sus cuentas, bloqueadas. Sus socios, huyendo. Ricardo retrocedió un paso. «¿Mientes?». Mateo presionó un botón. Las pantallas del pasillo se encendieron. Cifras en rojo, alertas, errores, silencio absoluto. Ricardo dejó caer el arma, cayó de rodillas. No lloró, solo miró al suelo. «Yo salí de la pobreza», susurró. «Yo sufrí». Mateo lo observó, y decidió convertirse en lo mismo que lo humilló. Ricardo levantó la vista. «¿Eso te hace feliz?». Mateo negó. «Me hace libre». Liberó a su padre. Salieron. No miraron atrás.
El edificio quedó en silencio, vacío, como un cuerpo, sin alma. Semanas después, Andrés volvió a trabajar, no como chofer de un millonario, sino como conductor independiente, con dignidad. Mateo regresó a la escuela, con ropa sencilla, con el mismo cuaderno gastado, pero con una mirada distinta. No buscó fama, no buscó dinero, solo paz. Una tarde, frente a la tumba de Elías, Mateo dejó un pedazo de pan. No gané, susurró, pero tampoco perdí. El viento movió las hojas, como si alguien escuchara. Ricardo Beltrán desapareció de la ciudad. Algunos dijeron que se fue, otros, que simplemente se quedó sin mundo. Mateo nunca volvió a hablar de él, porque algunas sombras solo existen mientras las miras. Años después, cuando alguien le preguntó cómo sobrevivió a todo eso, Mateo respondió, porque ser pobre no es ser débil. Débil es quien necesita humillar para sentirse grande, y así terminó la historia del niño que fue expulsado por ser hijo de un chofer, del niño al que llamaron error, del niño pobre, del casi huérfano, del pequeño al que intentaron quebrar, y que terminó enseñando a un millonario lo que nunca pudo comprar, que el dolor no te convierta en cruel, que la pobreza no te haga sentir menos, y que nunca olvides. La verdadera fortaleza no está en el dinero, está en no perder el alma cuando el mundo intenta arrancártela. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like, escribe en los comentarios qué parte te marcó más y suscríbete para más relatos donde los invisibles también cambian el destino.